Bienvenidos al podcast Psicología Contigo de la mente es maravillosa.com. Mi nombre es Steven Daniel y en compañía de Vanina Maidana les damos la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast de La mente es maravillosa. Como ya lo saben y ya se los mencionamos, una vez se los repetimos, podcast Psicología Contigo de la mente es maravillosa.com. En esta oportunidad hablaremos de la ansiedad en las diferentes etapas de la vida. No solamente vamos a tomarlo desde el término como tal, sino también enfatizar en cómo nosotros atravesamos estas situaciones, de qué manera podemos tratarlas y, por supuesto, cómo se van presentando a lo largo de la vida en materia de sintomatología. ¿Sí? Si logran causar algo en nosotros, bien sea solamente mental, también se somatice un poco con lo físico. Esto es lo que vamos a conversar con nuestra invitada de hoy, Diana Martín, a quien queremos darle la bienvenida, pero sin más preámbulo, también integrar a nuestra compañera Vanina Maidana a este nuevo capítulo, una nueva entrega de Psicología Contigo, hoy hablando de ansiedad. Vanina, ¿qué tal? Bienvenida. Buenos días, Steven, muchas gracias. Exacto, sí, es un tema muy amplio, de lo cual hemos elegido, como has explicado, verlos en las distintas etapas. Y hoy nos acompaña Diana Martín, formada en la infancia, adolescencia, edad adulta, TEA, orientación familiar. Con ella hablaremos sobre la ansiedad en estas distintas etapas. Bienvenida, Diana, a este espacio. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bueno, muy bien, muy contenta de estar aquí, de que hayan querido contar conmigo y bueno, con muchas ganas de comenzar esta entrevista y este episodio. No, los miedos, ¿no? En la infancia, un periodo donde experimentan las primeras emociones, por ejemplo, el miedo a la oscuridad, a los insectos, a la separación de sus padres, a estar con personas desconocidas que nunca han visto, pero no todo miedo significa trastorno de ansiedad. Por eso, Diana, necesitamos definir qué es la ansiedad en los niños y cómo se puede detectar estos síntomas. Bueno, cuando hablamos de ansiedad, sí que creo que es muy importante comentar que ansiedad como tal, tanto en infancia, adolescencia como etapa adulta, realmente es lo mismo en el sentido de que es una respuesta de lucha o huida que desencadena nuestro organismo, ¿no? Cuando interpreta que hay algo que puede ser un peligro. Otra cosa diferente es que la manifestación, ¿no? Pueda darse pues, de manera más notable con una serie de síntomas que sí que son más característicos de la infancia, otros de la adolescencia, pero es verdad que ansiedad como tal, sí es cierto que es lo mismo, ¿no? Es una respuesta que da nuestro organismo y realmente quiero destacar porque tenemos una visión muy negativa, ¿no? De ansiedad, creemos que la ansiedad es horrible, que viviríamos mejor sin ansiedad, pero hay que entender que la ansiedad en un principio es adaptativa y yo siempre pongo el ejemplo de que muy probablemente si no hubiese existido la ansiedad nunca, la humanidad se hubiese extinguido. Y yo lo comento porque realmente la ansiedad lo que hace es que ante un peligro a ti te moviliza, ¿no? Te protege. Pues si te interpretas que tienes que luchar frente a un peligro, si tienes que huir, la ansiedad es lo que sentían, por ejemplo, nuestros antepasados cuando se encontraban un peligro, cuando encontraban animales en la selva, por ejemplo, o la ansiedad es lo que podemos sentir nosotros cuando cruzamos, por ejemplo, una calle y vemos de repente que aparece un coche que no nos esperamos y estimamos que no nos da tiempo o que puede realmente atropellarnos. Entonces esa ansiedad es lo que te moviliza a echar a correr. Como tú comentas, es verdad que los miedos en la infancia, ni todos los miedos derivan ansiedad, y sí me gustaría destacar o diferenciar que hay tres conceptos que se utilizan muchísimo en la infancia como si fueran lo mismo y realmente no lo son, que es el de ansiedad, miedo y fobia, ¿no? Muchas veces cuando hablamos generalmente se utiliza, ¿no? Noto que este niño tiene ansiedad o noto este niño un poco con miedo o noto que tiene fobia a y utilizamos estos conceptos de manera como muy abierta y creo que es importante distinguirlos. El miedo, como tú comentabas, es una emoción natural, ¿no? Es una emoción natural que se da en la infancia y que además, si no se da en exceso y si además cumple un poco los hitos de desarrollo, que, pues, por ejemplo, hasta los 2 añitos, ese miedo a la separación, ¿no? De los padres, a los ruidos, a partir de los 6 años que estamos más con la mente, con el mundo mágico, pues miedo a seres imaginarios, ¿no? Si seguimos un poco ese patrón que tenemos a nivel de desarrollo evolutivo, hablamos de miedos normales. El problema viene cuando el miedo es excesivo, que ya ahí sí que nos iríamos a una fobia, ¿no? Es cuando hablamos ya de fobia, y con temas de ansiedad, si la ansiedad es excesiva, ya nos iríamos a trastornos de ansiedad. Entonces, se confunden mucho porque ambos implican una respuesta fisiológica
cuando nos se presenta esa situación temida, ¿no? Esa, pues, aumento de tasa cardíaca, sudoración, etcétera, una respuesta cognitiva que tiene que ver con esa incorporación o aparición de pensamientos o imágenes mentales sobre esa situación que tememos, y una respuesta motora que la mayoría de ocasiones es evitar esa situación o retrasar, ¿no?, lo máximo posible. Entonces, realmente quería hacer como ese apunte para diferenciar los conceptos y comentar que en la infancia, a pesar de que hay sintomatología que puede estar a lo largo de todo el ciclo vital, ¿no? Pues encontramos nerviosismo, por ejemplo, el dolor de estómago, síntomas somáticos, etcétera. Sí es verdad que los niños más pequeñitos solemos notar síntomas más relacionados con el llorar mucho, el notarlos mucho más irritables, que tengan muchas dificultades de concentración, ¿no? Son como algunos, empezamos a notar que tienen ansiedad o que pueden tener ansiedad cuando empezamos a ver síntomas, ¿no?, que se van un poco más allá de ese miedo normotípico que podemos encontrar en la infancia. Dos. Es importante atender las necesidades de los niños. Exactamente, has mencionado este tipo de padecimientos, de trastornos, además las diferencias que hay entre miedos, entre fobias, entre ansiedad, y es que algunas veces nos cuentan cosas que de alguna manera nos pueden servir, es cierto, pero hay momentos en los que es indispensable recurrir a un profesional y recuerden que esto es algo, de hecho, que mencionamos nosotros constantemente en el podcast, y es que nuestro espacio de conversación con expertos en psicología no sustituye la terapia. Por eso es importante, cuando sea necesario, recurrir a un profesional para que pueda analizar, para que pueda identificar este tipo de comportamientos, estos patrones, además de qué manera descubrir, ¿sí?, si el comportamiento se asocia con una sintomatología particular o con un sentir que ustedes estén pasando en este momento. Entonces, Diana, ¿qué estrategias, en el caso de los niños, qué estrategias son recomendables para ayudarlos a atravesar esta situación? Bueno, como comentas, una vez que ya vemos que hay un problema de ansiedad, o al menos, porque muchas veces cuando los niños acuden a consulta y las familias, ¿no?, los llevan, realmente las familias no saben decir exactamente que están pasando por un proceso de ansiedad, ¿no? Porque muchas veces es difícil identificar si esa sintomatología tiene que ver con ansiedad o con otro tipo de dificultad. Pero sí es verdad que cuando ya tenemos además ese diagnóstico de estamos pasando por un proceso de ansiedad, como estrategia principal, que además yo siempre digo, hay que entender, y esto es un mensaje abiertamente a todas las familias que puedan estar escuchando este episodio, hay que entender que el problema de ansiedad que pueda tener nuestro hijo no es un problema aislado al ámbito familiar. Y esto lo comento porque muchas veces cuando, no todas, porque hay familias que además parten desde el principio de estar muy implicadas, pero hay familias que entienden que quizás si el problema lo tiene el niño, bueno, pues llego a consulta, lo dejo en terapia, lo dejo una hora y luego lo vengo a buscar, ¿no? Esa sensación de que el niño llegue, tú trabajas con él y luego ya nos vemos. Entonces sí que quiero decir que hay algo muy crucial cuando hablamos de terapia en infancia y también en adolescencia, pero sobre todo en infancia, es que el trabajo tiene que ser sistémico. Esto quiere decir que se trabaja con el niño, con el contexto y con la familia. Entonces, una de las cosas principales y además de lo que primero tenemos que hacer como terapeutas cuando comenzamos a trabajar con niños con problemas de ansiedad es revisar los hábitos que hay en el entorno familiar, es decir, hábitos relacionados con el estrés que vive la familia, si es una familia que además esas figuras de referencia que no paran nunca en casa, que siempre están como con esa sobreproductividad de trabajo. Hay que revisar mucho el estilo educativo también familiar, si son muy sobreprotectores, si el niño no tiene autonomía, si es una familia que vive muy preocupada. Y hay que revisar pues, muchas cosas de este tipo con la familia también, cómo se regula la familia emocionalmente, porque tiene mucho que ver con la ansiedad, ¿no? Niños que tienen muchas dificultades para gestionar lo que está pasando, pero luego cuando rascas un poquito y te introduces en la familia, te das cuenta de que la familia no tiene una buena gestión emocional, no tiene una buena regulación emocional. Y algo que tenemos que tener en cuenta es que yo he vivido o he tenido muchas veces consultas donde los padres a lo mejor con los niños bien pequeñitos me dicen, te traigo a mi niño con 4 años porque quiero que tolere la frustración, porque no la tolera, ¿no? Y yo siempre digo, tenemos que entender que la regulación emocional cuando somos niños viene dada a través de las figuras de referencia, ¿no? Se habla de heterorregulación o corregulación, es decir, los niños se regulan a través de los padres.
Entonces, muchas veces cuando vemos niños con ansiedad, suele ser niños que vienen de figuras de referencia que tampoco se regulan, que no saben regularse o que no tienen una buena gestión de sus emociones. Entonces, como estrategias, aprovechando un poco este canal y las familias que nos escuchen, entender que no podemos desvincularnos de la terapia y del tratamiento de un niño con ansiedad si somos su familia. Hay que hablar y hay que hablar desde la perspectiva de equipo, hacerle entender al niño que simplemente está pasando por una etapa, que también esa etapa es temporal, aunque sea negativa, y creo que como estrategia principal es lo que comento, esa colaboración familiar. Apoyándome en esto que comentás sobre la familia, ¿no? Que es tan importante, sobre todo la crianza parental es fundamental en el desarrollo del niño, puede afectar en su evolución dependiendo si son padres sobreexigentes o sobreprotectores. Entonces, la ansiedad se transmite por genética, es decir, es hereditaria. ¿Y qué conductas parentales pueden perjudicar aún más todavía la ansiedad en los niños? Bueno, la ansiedad realmente, su origen, podemos decir que es multifactorial, ¿no? No solo nos viene de un lugar o de una rama, sino que es multifactorial. Esto quiere decir que aquellas personas que viven un proceso de ansiedad tienen como una vulnerabilidad base relacionada con factores tanto biológicos, que es donde entraría la genética, como psicológicos y sociales. Entonces, dentro de lo biológico, sí es verdad que se habla de que hay personas con una hipersensibilidad al estrés en función de a lo mejor rasgos de temperamento que hayan podido heredar, pues, por ejemplo, relacionados con el neuroticismo, ¿no? Con esa inestabilidad emocional, o relacionados con la introversión también. Entonces, si tienes tú, digamos que esos rasgos temperamentales heredados, pues no es que vayas a desarrollar directamente ansiedad, pero sí que tienes como una gotita más en tu vaso, ¿no? Te predispone un poco más. Y luego es verdad que factores psicológicos también entran en juego, que tiene que ver más con vivencias que tú hayas podido vivir, sobre todo en edades tempranas, ¿no? Estamos hablando de infancia y como tú comentas, las pautas de crianzas que tenemos. Antiguamente se pensaba que cuando un niño desarrollaba ansiedad era simplemente porque venía de unos padres sobreprotectores, porque evidentemente cuando tenemos padres o madres sobreprotectoras, es verdad que tú no tienes autonomía, no tienes miedo porque todo parece súper impredecible, no tienes control de nada, entonces es normal que te desarrollen a lo largo del ciclo vital con esa problemática. Pero se ha visto que también en el otro extremo, padres que fomentan un apego evitativo, ¿no? Padres que no te ponen límites, que no te ponen normas, que no te guían, también puede hacer que tengas un patrón ansioso precisamente porque el apego seguro, que es el que deberíamos de tener todos y todas desde chiquititos, se basa en las dos cosas, ¿no? En el afecto, pero también en los límites, en la guía. Entonces se ha visto que cuando los estilos educativos están en ambos extremos, sí que podemos desarrollar ansiedad. Y luego ya sería el factor social, que sería un poco la red de apoyo que tenemos. Entonces, a nivel de dónde parte o cuál es el origen de la ansiedad, si tú, por ejemplo, o un niño tiene una red de apoyo muy pequeñita, además ha tenido vivencias o un estilo educativo con sus padres sobreprotector o muy evitativo, o vivencias también traumáticas que no ha podido integrar, ¿no? Pues la muerte de un familiar, un divorcio, algún tipo de abuso, etcétera. Y además tienes rasgos temperamentales heredados, digamos que vas como añadiendo gotitas en ese vaso que te predispone a padecer un problema de ansiedad. Sí, sobre todo en las edades más tempranas, ¿no? Esto como has marcado, todo queda registrado, ¿no? Parece como si fuera como en comparación con la caja negra del avión, ¿no? Es como que queda registrado de una manera tal que uno puede ser adulto, pero tener algunas cosas, algunos rasgos que quedan marcados y no se han trabajado, ¿no? Durante todo ese periodo, por supuesto. Qué interesante lo que has marcado. Sí, realmente digamos que son como esas huellas, ¿no? Esas huellas emocionales y también hay algo aquí que quiero destacar, que también no solo huellas emocionales por las cosas que nos han pasado, sino también por las cosas que no han pasado, que necesitaríamos que hubiese pasado. Es decir, cuando hablamos también de vivencias traumáticas que puede tener un niño, que puede marcarle y que podemos ser nosotros, nuestro niño pequeñito, ¿no? Que nos ha ido marcando a lo largo de la vida. Yo eso también lo hablo con muchas pacientes y muchos pacientes, que realmente cuando vivimos un trauma, nosotros pensamos, la palabra trauma es como, wow, es algo como muy grande, muy grave, ¿no? Una catástrofe, algo como muy fuerte. Y se ha visto que trauma, aunque no entre dentro de los criterios para considerarse estrés postraumático, ¿no? Lo que es trauma como tal, realmente es una experiencia o alguna vivencia que tú no has podido como digerir,
¿no? No has hecho como la digestión de todo eso a nivel emocional. Y puede ser cosas que tú has vivido, como por ejemplo vivencias que comento, o cosas que no has vivido, padres no presentes, haberte sentido no visto desde pequeñito, ¿no? Y es todo eso que te ha faltado también genera trauma. Entonces, todo esto, yo siempre digo, la infancia es la base de todo nuestro crecimiento y cuantas más dificultades empezamos a ver en la infancia, más dificultades se reflejan en la etapa adolescente y luego, evidentemente, más riesgo también de otro tipo de trastornos en la etapa adulta. Bueno, hablando de la etapa adolescente, ¿no? Que es una etapa tan difícil, un periodo que, bueno, donde las emociones están desordenadas, ¿no? No sé si Steven me acompaña con esto, ¿no? Con esta Sí, idea de la adolescencia, ¿no? Que es una etapa que se la estigmatiza también como un periodo de rebeldía, pero en verdad, bueno, suceden otras situaciones. sí. Exacto. eh, Claro, y es que este es un periodo que puede ser complejo. Esta es una edad realmente difícil por algunos factores que son visibles y otros que ya evidentemente han sido y vienen siendo analizados por especialistas, por expertos, pero hay unos factores que realmente son visibles. Por ejemplo, como la búsqueda constante de identidad. Este es un tema que es muy común para esta época y ese tema, haber de encajar en grupos sociales, incluso suma muchísimo lo que tiene que ver con lo ofrecido desde las redes sociales, las mismas dinámicas, ¿no? Y ese querer encajar que también en nuestra autoestima se fortalezca a partir de seguir patrones y esto también responda a cómo es verse bien, a cómo es sentirse bien, todo lo que se transmite desde este mundo digital que ha venido afectando de manera importante. Ahora bien, no siendo claramente directamente el causante, sino siendo realmente uno de esos factores que ya hemos mencionado, visibles y que de alguna manera llegan a condicionar a estos adolescentes, que bueno, pues también pueden llegar a pasar, como es el caso de las diferentes crisis de identidad por no hallarse dentro de estos diferentes grupos sociales que mencionamos. Pero bueno, Diana, sé que hay varios factores y este es uno, apenitas, pero las estrategias están siempre buscándose, por lo menos para poder ayudar a las personas, a estos jóvenes, adolescentes que pueden estar pasando por este tipo de crisis de ansiedad derivados de lo que ya hemos mencionado con anterioridad. Diana, entonces, podemos definir algunos factores que influyen en este escenario y qué estrategias son recomendadas para ayudar a superar esta situación. Bueno, como tú bien comentaste, que además me parece un apunte muy interesante, el tema de las redes sociales, de esta digitalización, ¿no? Y esto que tenemos ahora mismo. Eh, para empezar, esto lo retomaré, pero un poco como para empezar, un factor ya de por sí precipitante es el cambio hormonal, ¿no? Y todo lo que tenemos en esta etapa, porque además es una etapa de mucha labilidad emocional, ¿no? De mucha inestabilidad, de emociones a flor de piel, de no saber qué hacer como con todo lo que sientes, ¿no? Es como un volcán y muchos adolescentes en consulta hablan de que se sienten como en una montaña rusa, ¿no? De decir, un día estoy arriba, otro día abajo, y ellos son los primeros y las primeras que no se entienden, ¿no? Que no entienden lo que les pasa y que son los primeros que se desesperan. Entonces, creo que uno de los grandes factores es de por sí lo que caracteriza esta etapa, todos esos cambios que tenemos y que luego en esas hormonas hay una hormona crucial que además es bastante elevada en la etapa adolescente, que es el cortisol, que además la tenemos asociada al estrés y que precisamente está elevada en esta etapa porque muchos adolescentes tienen la sensación de que están como entre la etapa infantil y la etapa adulta, pero que tampoco es un lugar como muy definido, ¿no? Es decir, no me puedes tratar como un niño pequeño porque no lo soy, pero luego tampoco como un adulto porque tampoco llego. Entonces están como un poco en tierra de nadie. Y es verdad que esta parte del cortisol se activa mucho en esta etapa porque empiezan a haber unas demandas concretas que están más cerca de la etapa adulta que de la infantil, que además son como primeras experiencias que tienen los adolescentes. Entonces el cuerpo se prepara para estar más activo y hacer frente a todo lo que viene, a conocer a más personas, a estar activo para las nuevas relaciones sociales, para toda esa demanda académica. Entonces creo que uno de los factores, sin lugar a duda, es lo que implica la adolescencia a nivel, ¿no? De cambio físico, hormonal. Otro de los factores tiene que ver con la familia, es decir, yo siempre digo, cuando nosotros encontramos una familia que desde la etapa infantil ha intentado establecer una buena base, aunque se estalle un problema de ansiedad
en la etapa adolescente, digamos que se logra intervenir muchísimo mejor, ¿no? Porque la familia colabora, porque ese adolescente se ha comunicado con la familia. Uno de los grandes problemas de la adolescencia es el hermetismo, ¿no? Que tienen muchos adolescentes, la mayoría, como tú comentabas, porque ahora hay una búsqueda de iguales y pasamos de estar tanto con la familia a me interesa más estar mucho con los amigos y por tanto mi vida es un poco más hermética, no me interesa que sepas tanto. Entonces, hablo de la familia porque aquellas familias, y además es muy curioso, familias que llegan a terapia con un adolescente que tiene ansiedad, que te cuentan, es que no me dice lo que le pasa, no me cuenta por qué está así. Y cuando empiezas a indagar un poco en la dinámica familiar, te das cuenta de que, claro, ¿cómo le va a contar ese adolescente algo a sus padres que realmente tiene peso emocional si su familia no se ha interesado por cosas con menos peso emocional como por sus intereses, no se ha interesado por conocer cuáles son los videojuegos en los que pasa tiempo? O, entonces, siempre digo, hay que establecer siempre una buena base de comunicación. Y yo cuando trabajo con infancia, siempre tengo un ojito un poco más allá de vamos a sentar muy buena base, porque en la adolescencia esto nos va a hacer falta, ¿no? Es decir, hay que acercarnos primero un poco de manera como esa serpiente, ¿no? Que va sorteando, me acerco por lo que te interesa, por lo más fácil que tú puedes comentar y luego ya te doy confianza para que tú me lo cuentes. Entonces, como segundo factor, la familia y sin lugar a duda también otro factor que tú comentabas, las redes sociales. Es decir, estamos en una época donde para mi gusto los adolescentes no deberían de tener redes sociales. Yo sé que es ir en contra del sistema, pero es cierto que cada vez veo que los niños empiezan antes a tener móvil, empiezan antes a tener TikTok, Instagram, etcétera, y estamos con un problema muy grande. Cada vez se ven más incluso en consultas de operación, ¿no? De estética, adolescentes que incluso van antes de los 18 con fotos de filtros de Instagram a decir que quieren ese rostro, ¿no? Y me parece realmente abrumador, pero es una realidad que tenemos. Entonces, algo que incide y que desencadena también problemáticas de ansiedad es estar en una red social, sentirte juzgado, subir una foto esperando a tener una validación externa con likes o con comentarios y ver que a lo mejor no llegas a ese objetivo. Entonces, como factores, evidentemente, lo que implica a la adolescencia como cambio, la familia y las redes. ¿Cómo pueden hacer los padres, no? Bueno, a veces es difícil acercarse a los adolescentes, ¿no? A los hijos, porque de hecho es, bueno, no sé si es natural decir la palabra, pero se genera como un rechazo de los hijos a los padres y no quieren hablar absolutamente nada, ¿no? La falta de comunicación, por más que el padre lo intente, ¿no? Entonces, de repente, un adulto cercano, cerca del vínculo familiar, puede ayudar así con cuestiones prácticas, ayudarlo al adolescente a poder superar esto que hablamos, ¿no? Esta falta de autoestima por tener redes sociales o por sentirse menos que sus amigas del colegio. Entonces, ¿cómo se le puede ayudar de una manera práctica? Desde, bueno, vamos a caminar, bueno, vamos hoy a escribir algo, ¿no? Hacerle algo diferente de lo que está acostumbrado, porque los jóvenes hoy en día no sé si llevan diarios íntimos como en la época de antes, ¿no? Porque todo es el móvil. Entonces, ¿cómo se le puede ayudar? ¿Qué estrategias prácticas, ¿no? Como de papel y tomar papel y un bolígrafo para poder ponerlo como estrategia. Bueno, realmente ahí, a la hora de, yo abogo mucho por la escritura terapéutica, ¿no? A mí me gusta mucho y es verdad que cuando eres psicóloga y trabajas con adolescentes, tienes que meterte también en su mundo digital, te guste o no. Entonces yo doy la opción de que lo escriban en notas, ¿no? En las notas de su móvil, ¿no? No tienes, porque muchas veces para ellos es tedioso coger boli, ¿no? Una libreta, etcétera. Entonces te vas adaptando y yo creo que aquí es importante de que le intentemos dar estrategias de, además yo siempre lo digo, cuando un padre o una madre intenta acercarse y no puede, al menos tiene que dejarle claro que está accesible, es decir, que es accesible, que si en algún momento le necesita, puede contar con él o con ella, pero que es importante que no se sienta obligado, porque muchas veces desde la familia lo que intentas es cuéntamelo y te obligo a que me lo cuentes porque soy tu madre, porque soy tu padre, y claro, eso genera mucho rechazo en el adolescente, es justo lo contrario. Entonces ahí sí que hay que, y también hay que trabajar mucho con los padres, ese proceso de duelo de que ya tu hijo no es un niño. Entonces, ese proceso muchas veces es más complejo para las familias que para los adolescentes, porque intentan que no se te escape, intentas controlar en exceso todo lo que pasa y ya no puedes, porque ya no estamos hablando
de un niño de 6 7 8 años. Entonces sí que creo que es importante como estrategias primero mostrarte accesible aunque no quiera hablar contigo y dejarle claro que tiene que buscar un entorno seguro en el que apoyarse, que puede ser que sea un amigo o una amiga, pero que tiene que sacarlo. Y yo siempre digo, hay que verbalizar cuando empezamos a notar los extraños, ¿no? Con conductas raras, más evitativos, más irritables, cambios de comportamiento, etcétera. Hay que dejarles muy claro de algo así como poner ejemplos. Y además, desde que he notado extraño, ponle ejemplos, ¿no? He notado que esta semana has estado mucho más en la habitación, que no quieres hacer los mismos planes que antes, esto me preocupa, simplemente quiero que sepas que estoy aquí. Entonces, esa parte tiene que estar o háblalo con alguien, ¿no? Y luego esa parte, como tú decías, de escribir, y tienes que sacarlo de alguna manera. Tienes que escribirlo y en principio incluso no tienes ni siquiera que escribirlo y enseñármelo, pero escríbelo, ¿no? Pero sácalo. Entonces hay como estrategias también, mucha coordinación también con los institutos, porque nosotros tenemos información en el ámbito familiar, pero luego en el instituto pasan un montón de cosas y es importante que haya coordinación también, porque esa coordinación colegio-familia se ve mucho en infancia, pero en la etapa adolescente es como que parece, ¿no? Como si fueran ya universitarios, poco menos. Y realmente necesitamos que haya seguimiento también y coordinación con el profesorado. Entonces, como estrategia, lo que te comento, más accesibilidad y hablar más desde estoy aquí, no te obligo y apóyate en alguien y puedes escribir o conociendo mucho al adolescente, quizás focalizarse en su vía de expresión. Puede ser pintar, puede ser dibujar, puede ser escribir una canción de música, escuchar música. Y para eso tienes que conocer también muy bien a tu hijo. Pero esto es complicado, ¿no? Esto es complicado porque incluso nosotros, en nuestra etapa de jóvenes, quizá pues pasamos por esto, ¿no? Pero estas conversaciones son realmente complejas. Y valoro mucho lo que menciona Diana y es que todo está en la crianza, ¿no? Y en ese desarrollo, en esa formación inicial, que a medida de que van creciendo, también la confianza crece. Desde que son niños, en una etapa distinta puede ser un poco más llevadera, como por ejemplo la pubertad, la adolescencia como tal, sí, hay esa formación y si de pronto el vínculo desde que son niños está bastante fortalecido. Esto pues para tenerlo en cuenta y sé que esto puede ser un tema interesante para las personas que hoy por hoy tienen familia y que ya son padres de hijos que rondan precisamente entre estas edades, ¿no? Entre, bueno, a partir de los 13, 14, 15, 16 años. Y es que, bueno, ustedes también tienen el espacio de compartir experiencias con nosotros y nosotros con mucho gusto les vamos a estar leyendo y respondiéndoles. También queremos hacerlos parte. Así que si ustedes tienen temas de los que podamos conversar en nuestro podcast Psicología Contigo, también sería genial leerlos allí en las diferentes cajitas de los comentarios. Acá en pantalla van a ver las plataformas en donde estamos, donde pueden seguir nuestro contenido, así que no se lo pierdan. Somos el podcast de la mente es maravillosa.com, Psicología Contigo. Continuamos con más de Psicología Contigo, el podcast de la mente es maravillosa.com. Conversamos en esta oportunidad con Diana Martín en nuestro episodio Ansiedad en las diferentes etapas de la vida. Ya hemos pasado, Diana, por las etapas niños, adolescentes, y bueno, los adultos no escapan de esta conversación porque es un tema que incluso también se puede ver reflejado en esta etapa, y es que el cúmulo de experiencias pueden causarnos a los adultos ansiedades y cosas que incluso algunas veces no sabemos manejar. De ello se menciona mucho y a veces incluso nosotros podemos caer en el error de considerar que los adultos, por ser adultos, sí, tenemos mayores herramientas para poder asumir este tipo de situaciones. Para aquellas personas que algunas veces pueden llegar a pensar este tipo de cosas, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Sí? Porque a veces nosotros podemos conocer desde la experiencia de otras personas que pueden llevarlo más fácil, otras que no, pero realmente hay personas adultas que recurren a la terapia incluso más que los mismos adolescentes. ¿Qué herramientas entonces, Diana, podemos tener los adultos para este tipo de episodios de ansiedad? Bueno, como tú comentas, en base a lo que yo pienso, ¿no? De si los adultos realmente tenemos más herramientas que los niños y adolescentes para hacer frente, yo creo que precisamente eso es un arma de doble filo, ¿no? Porque creemos que tenemos más herramientas y como creemos que debemos poder con absolutamente todo y nos cargamos esa autoexigencia, ¿no? En nuestra mochila emocional, pues tenemos que poder con todo solos y por tanto si hay ansiedad y necesitaríamos o le recomendaríamos a lo mejor en esa situación
a un amigo, a una amiga, a un adolescente o a un niño a acudir a terapia, nosotros no lo podemos hacer, no porque deberíamos poder. Entonces sí que creo, de hecho, de las personas con las que he trabajado, de adultos, la mayoría de personas adultas que tienen problemáticas de ansiedad son personas que vienen de un perfil muy autoexigente, precisamente porque no pueden soltar, porque no saben soltar. Entonces, como habilidades necesarias en la etapa adulta, un poco para hacer frente, la primera y para mí más importante es el permitirnos pedir ayuda. Creo que esto es crucial porque además nosotros podemos transitar pues, en una etapa donde a lo mejor la ansiedad no sea excesiva, podemos ir transitando solo con algunos recursos, pero cuando ya tenemos un problema de ansiedad, hablamos de un trastorno de ansiedad muy limitante, sí que hay que dar el paso de pedir ayuda. Y yo me he visto en consulta personas que han normalizado esos problemas de ansiedad durante más de 7 años. No es que llevo 7 años con esta problemática, ¿no? Y me he acostumbrado a vivir así, pero me he dado cuenta de que quizás esto no es lo normal. Entonces, es verdad que cuando tú comentas, los adultos también podemos sentir ansiedad, los niños, los adolescentes, sí que quiero como reflejar que la ansiedad en sí, como comenté al principio, que es una respuesta, ¿no? Que desencadenamos ante un peligro, realmente la sentimos todas. Otra cosa es que la ansiedad es adaptativa, ¿no? Esa que surge realmente porque interpretamos como peligroso cosas que no son, interpretamos como peligroso una entrevista de trabajo, hablar en público, establecer una relación con alguna persona nueva, ir a un centro comercial, ¿no? Cuando hacemos esa interpretación es cuando nos encontramos con el problema. Entonces, como habilidades así en etapa adulta, el permitirnos pedir ayuda, que de verdad, aprovechando además que nos están escuchando, es muy valiente acudir a terapia. O sea, mucha gente piensa que es lo contrario, ¿no? Que eres cobarde por pedir ayuda, pero porque vas a un psicólogo deberías de poder solo. Y eso es algo que trabajo mucho siempre. Primera creencia limitante que intento romper con los pacientes que acuden a consulta es pedir ayuda es de valientes, ¿no? Totalmente. Entonces, una de las habilidades es pedir ayuda. Otra de las habilidades es estar dispuesto o dispuesta a transitar por la ansiedad porque tendemos a evitarla. Y siempre digo que el problema no es la ansiedad, es lo que hacemos cuando aparece la ansiedad. Aparece la ansiedad y lo que tú intentas hacer, lo evito, no pienso, tengo ansiedad en el trabajo, pero ni siquiera me replanteo por qué se me dispara aquí, ¿no? Quizás no solo tiene que ver con que tú no tienes recursos, tiene que ver con que el entorno a lo mejor en el que estás deberías de cambiarlo, ¿no? Y si no nos paramos a transitar por todo eso, muy difícilmente vayamos a poder salir de ese proceso de ansiedad. Y luego ya, un poco como tercera habilidad, tener la habilidad de parar, que vivimos en un mundo de sobreproductividad, de que tenemos que estar siempre activos haciendo un montón de cosas, y este mundo, esta dinámica ha hecho que los trastornos de ansiedad se hayan disparado muchísimo. Entonces necesitamos también como habilidad el saber parar, el saber escucharnos y el saber además transitar por todo esto desde la calma. Los pensamientos recurrentes, ¿no? Escuchando esa anteúltima habilidad con respecto a lo laboral, ¿no? Estos pensamientos recurrentes, esta ansiedad que se genera en lo laboral, porque la idea de que todo lo que lleve tu nombre tiene que estar 10, tiene que estar perfecto, y se comienza el estrés cuando no logramos esos objetivos laborales, ¿no? Y comienza el autoestima a trabajar, ese ego que también nos está como la sombra, ¿no? Nos está asustando de alguna manera y que creemos que no podemos lograrlo, creemos que no somos capaces, creemos que no somos lo suficientemente buenos en esta situación, en este punto. Entonces, ¿cómo es posible, Diana, poder combatir y redirigir los pensamientos que me obligan a creer que no puedo lograrlo, que no puedo, que no soy, que no sirvo? No sé si en base a esto, no sé si han escuchado esa frase de no eres lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa, ¿no? Y creo que es una frase ideal para utilizar este planteamiento que me comentas, porque realmente tendemos a pensar que el pensamiento que a nosotros se nos dispara es una verdad absoluta, ¿no? Y ahí es cuando viene el problema. Entonces, realmente todo lo que nos dice nuestra cabeza no es verdad. Lo que pasa es que es verdad que estamos en una situación donde se me viene un pensamiento de no voy a poder con esto, me siento abrumado, me van a despedir y ya empezamos como yo siempre digo, la mente funciona como una cadena de montaje, ¿no? Entonces, si no intentamos parar esa cadena de montaje, se nos puede hacer eterna y empezamos a arrastrar pensamientos muy limitantes que además conectan con cosas que ni siquiera nos esperamos o que conectan con muchas cosas de nuestra etapa incluso infantil, de vivencias que teníamos, ¿no? Entonces es verdad
que lo primero para lidiar con ellos es entender que no podemos intentar convivir con esa mente como si fuera nuestra mayor enemiga. La mayoría de personas que vienen a terapia es no aguanto mi mente, no soporto mi mente, lo que me dice mi mente. Entonces hay que intentar empezar a revertir eso porque además hay un ejemplo. Si tú consideras que tu mente es tu enemiga, intentarás pasar poco tiempo con ella. Y precisamente necesitamos lo contrario, necesitamos que te adentres en todo lo que estás pensando para que intentemos buscar un pensamiento alternativo. Entonces siempre digo, la mente hay que interpretarla como si fuera una mejor amiga. ¿Y qué haces tú con tu mejor amiga? Intentas pasar tiempo con ella. Entonces, aquí es verdad que tenemos que intentar ver que lo que pensamos, todo lo que pensamos no es real, pero hay que pensar que lo que llega, tú no puedes controlar el pensamiento que se te dispara, pero sí puedes controlar lo que haces con ese pensamiento. Es decir, nos lo creemos, no nos lo creemos, realmente es probable que esto ocurra, no es probable. Entonces ahí tendríamos el trabajo. Entonces, como primera clave, entender que lo que nos dice nuestra cabeza no son verdades absolutas. Creo que eso es lo más importante. Como segunda clave, entender que como con las emociones y con la ansiedad no podemos evitarlo, tenemos que pararnos e intentar transitar y dialogar con ese pensamiento que ha venido. Y luego en consulta, depende del enfoque, pero por ejemplo con este tipo de cosas, de pensamientos, de rumiaciones, de pensamientos automáticos, si partimos de la terapia cognitivo-conductual, se utiliza mucho la reestructuración cognitiva, ¿no? Que es ese trabajo, ese recurso que se usa en terapia un poco para reestructurar todo ese pensamiento que se nos ha disparado e intentar buscar uno alternativo. Entonces, en consulta siempre se utilizan los registros, empezamos a identificar qué pensamiento se te ha disparado, ¿no? Por ejemplo, soy válida, ¿no? Identificamos situación, imagínate que es laboral. Por ejemplo, mi jefe o mi jefa me ha dicho que he entregado tarde el trabajo o he entregado tarde lo que me ha pedido. Pensamiento que se me dispara, ¿soy lo peor o no soy válida? Sentimiento asociado, ¿no? Pues angustia o tristeza o enfado. Conducta, ¿qué hago? ¿No? Me bloqueo, lloro, etcétera. Vale, ahora ya eso es un poco lo que pasa en reestructuración cognitiva, nos vamos a pensamiento alternativo. ¿Qué pensamiento alternativo podríamos hacer de ese tipo de cosas? Bueno, pues a lo mejor tenía que haberlo entregado en tiempo, pero ya lo haré mejor la próxima vez. Es decir, al final con los pensamientos es también trabajar en ese pensamiento que se nos disparó tan desadaptativo y que duele tanto, ¿no? Digamos que es tan poco respetuoso con nosotros mismos, ver cómo lo podemos reestructurar en uno alternativo y un poquito más sano. Claro, es un entrenamiento también, es un entrenamiento constante, ¿no? Que tenemos que estar, lo digo, controlar todos los pensamientos porque no podemos, a ver, el día y la rutina nos lleva a hacer otras actividades que no podemos, pero es un entrenamiento muy, muy interesante y desafiante también para poder mejorar nuestra salud mental y poder vivir mejor con nosotros mismos y ser más autocompacientes también con nuestra persona. Exacto. Tan importante esa autocompasión y ese amor propio que se nos olvida mucho, ¿no? Cuando nuestra mente se activa y además cuando partimos de una autoestima tan bajita, digamos que es un cóctel que tenemos ahí, digamos que hace que precisamente se pueda precipitar con mucha facilidad un trastorno de ansiedad. Seguimos. Hemos estado hablando de diferentes etapas, ya en un rato también vamos a pasar por una de las etapas que nos hace falta, que es la etapa de los adultos mayores. Pero antes mencionar, bueno, Diana, aquí ya esto es algo totalmente tuyo, no quiero extenderme precisamente porque quiero, bueno, nosotros, Vanina y yo, y los oyentes seguramente también, querrán escuchar la percepción de la experta, de la especialista en este capítulo. Y hay una pregunta que de pronto nos puede rondar la cabeza, y es si hay la posibilidad de acabar definitivamente con los episodios de ansiedad o evitarla totalmente, o en definitiva estamos expuestos eternamente a sufrir de ansiedad y lo único que hay que hacer es aprender a gestionarla y buscar herramientas constantemente para no sufrir tanto con estos episodios. Bueno, me encanta esta pregunta porque precisamente creo que además muchas veces y sobre todo por redes, ¿eh? Yo he visto muchos posts, muchos vídeos que intentan también captar la atención desde te damos claves para acabar con tu ansiedad completamente o te damos claves para evitar la ansiedad de por vida y creo que realmente es un engaño en el sentido de que cuando uno entiende lo que es la ansiedad, que entiende que es una respuesta que desencadena tu cuerpo y además es una respuesta que desencadena porque tu mente ha interpretado que algo te puede hacer daño, es decir,
La ansiedad lo que intenta es protegerte. Entonces, si queremos romper con la ansiedad, pues muy probablemente lo que comenté antes, cuando vayas a cruzar y a lo mejor aparezca un coche y estimes que es peligroso, como no tenemos ansiedad y no te activas, pues muy probablemente no puedas huir. ¿No? Por ejemplo, la ansiedad ya no solo surge ahí, es verdad que muchas veces surge en situaciones desproporcionadas o ante peligros que no son reales, pero a veces también es un sistema de alarma, pues por ejemplo, hay algo que quiero un poco dejar claro con la ansiedad y es que no es una enfermedad. Y creo que esto es importante que lo tengamos en cuenta porque creo que tiene mucho que ver con la sensación de control que tienes tú sobre la situación. Si tú piensas que tienes una enfermedad y que la ansiedad es una enfermedad y que parte de dentro, tu sensación de control es súper pequeñita. Pero si tú piensas que la ansiedad realmente se centra en que, digamos, cómo interactúa tú con lo que pasa en esa interacción, la sensación de control que tienes tú sobre tu ansiedad es muchísimo mayor. Entonces creo que es importante entender que la ansiedad no es una enfermedad, que la ansiedad no es peligrosa, que la ansiedad siempre pasa, ¿no? Porque pensamos que, y me ha pasado con personas en terapia que tienen ansiedad generalizada, ¿no? A muchos estímulos que cuando llegan a consulta me dicen, es que yo siempre vivo con ansiedad, tengo ansiedad todo el rato. Porque claro, su nivel de activación es alto, pero cuando empiezas a indagar, te das cuenta de que no, de que cuando tú estás durmiendo no tienes ansiedad, cuando estás viendo una serie y estás tranquila no tienes ansiedad. Lo que pasa es que tienes la sensación de que tú eres ansiedad, ¿no? Como que eres la ansiedad personificada. Entonces, es importante hacer entender también que la ansiedad son reacciones que llegan y paran. Otra cosa ya son los ataques de pánico, ¿no? Que es la expresión como máxima de la ansiedad, pero que también pasa, que son unos segundos que luego también pasa. Entonces, no hay nada no hay una fórmula mágica ni una receta para evitar la ansiedad, pero sí que creo que lo importante es, creo que no podemos vivir sin ansiedad, pero sí podemos vivir sin sufrir por ella, ¿no? Y esto creo que está clave, o la clave aquí es que entendamos qué es y qué no es, que es una respuesta, que no es una enfermedad, que siempre pasa, que no solo te pasa a ti, ¿no? Y eso yo siempre lo digo, cuando uno vive un proceso de ansiedad tiene la sensación de que eres raro, de que solo te pasa a ti y sobre todo cuando además vives un proceso de ansiedad y tienes la mala suerte, por así decir, que las personas de tu entorno no han vivido nunca ese proceso, te sueles sentir súper invalidado, porque escuchas frases como, eso es una tontería, piensa en otra cosa, no es para tanto, ¿no? Entonces, creo que el mensaje debe ser, no tratemos de evitar la ansiedad, tratemos de entenderla, tratemos de transitar por ella y tratemos de llevarnos bien con ella. Entendamos que es un sistema de alarma y que lo que hay que trabajar es por qué mi mente está interpretando que esto es peligroso. Muchas veces es desajustado, pero otras veces no. A lo mejor es peligroso porque este trabajo me está haciendo muchísimo daño y es una sensación de hay que cambiar de contexto. Y también esto creo que es importante, que es como, desde terapia yo creo que es importante y además, yo siempre lo digo, las personas llegan a terapia intentando trabajar sintomatología, pero yo siempre digo, hay que trabajar sintomatología, pero hay que trabajar el contexto en el que tú estás. Porque si tú trabajas cómo gestionas tú tu sintomatología, pero el contexto sigue siendo igual de precipitante y tu disparador de ansiedad es ese trabajo o es esa relación de pareja que no es sana o es esa madre o ese padre que te dice cosas que te hace daño y tú no sabes poner límites, no sirve de nada que trabajemos la sintomatología porque va a volver a pasar. Entonces, como clave un poco, eh, ya te digo, conocer bien qué es la ansiedad, entender que no la podemos evitar, que hay que intentar transitar y que no solo hay que intervenir en sintomatología, sino también a nivel de contexto. Bueno, en la etapa adulta, adultos mayores de 60 años aproximadamente, ¿no? Pero bueno, es una etapa que mucho no se habla tampoco, ¿no? Porque, bueno, puede ser por la energía que se tiene en las otras etapas bueno, ya va a llegar en algún momento, tal vez, ¿no? Como que siempre seremos jóvenes eternamente. Entonces, en esta etapa comienzan miedos, pero diferentes miedos, ¿no? Ese miedo a la vejez, ese miedo por lo que viene, el poco tiempo que me queda, ¿no? Bueno, ya estoy grande, mis hijos se fueron, ese miedo a la soledad, de no volver a estar más en familia, de no regresar a tiempos en los que, bueno, estaba rodeada de personas, en algunos casos, bueno, la muerte del compañero, del esposo, de la esposa, ¿no? O sea, atravesar situaciones en las que se vive es otra etapa que hay que vivirla de otra manera y no necesariamente hay que vivirla de una manera negativa, ¿no? Mirarlo con ojos negativos. Entonces, ¿qué recursos
puede tener alguien que rodea a una persona que está con ansiedad, que le genera ansiedad, tener que enfrentar estas situaciones, desde acompañar con actividades al adulto mayor en esta etapa de su vida. Bueno, creo que un recurso muy importante que a lo mejor no se ve tan físico, no tan claro, es la validación emocional aquí, porque creo que pasa en la etapa mayor, igual que en la infancia, ¿no? Que se tiende mucho a invalidar porque se considera que son tonterías lo que están viviendo o lo que están sintiendo, ¿no? Y hay mucho símil entre el niño y la persona mayor. Entonces creo que hay que validar también, porque muchas veces se usan frases súper invalidantes de eso es cosa de la edad, eso es una tontería, ya total, ¿para qué? Y personas que a lo mejor quieren, pues con 70 con 80 años, hacer cosas, actividades por disfrute y reciben comentarios del tipo, pero si ya no tienes edad para eso, o eso era antes. Entonces hay que tener mucho cuidado y un principal recurso, validar, ¿no? Y como tú decías, con el tema de actividades, hay que ayudar a dar estructura a las personas mayores. Algo que ha pasado mucho después del confinamiento es que hay muchísima problemática, sobre todo de depresión, en personas mayores, porque algo que ocurre, es verdad que no estamos hablando de ansiedad, pero la depresión es verdad que se liga mucho, ¿no? Sintomatología depresiva y ansiosa van siempre muy de la mano. Es que en la depresión, por ejemplo, vamos perdiendo reforzadores, ¿no? Aquello que nos gusta, aquello que queremos hacer, perdemos activación. Y después del confinamiento, todas aquellas personas mayores que además, por protegerlas, era esa tendencia a te quedas en casa, no voy yo, tú te quedas en casa y al final nos encerramos, nos encontramos ahora con mucha persona mayor con problemas, con sintomatología depresiva y también con problemas de ansiedad. Entonces necesitamos ayudarles a dar estructura. Y dar estructura es intentar poner un horario, ¿no? Que tengas un horario semanal, que no sea me despierto y ahora qué hago, porque ya no trabajo, a lo mejor puedo cuidar de mis nietos, pero hay personas que no, que ni siquiera eso. Entonces, que tengan una estructura, que tengan planes sociales, mucha red de apoyo, mucho apoyo social y permitir e indagar qué hobby. Muchas veces es, vamos a pensar qué cosas te hubiese gustado hacer en tu etapa más joven, ¿no? Y no pudiste, y ver qué viabilidad hay, ¿no? En la actualidad. Y luego creo que como tú comentabas, no se habla mucho en la etapa, ¿no? De esta etapa mayor, porque luego que las hay, ¿eh? Hay personas mayores que van a terapia con 70 y porque quieren reconocerse y ver qué tienen y demás, pero cuesta mucho. Entonces, claro, digamos que es un tema un poco tabú. Se ha normalizado que tengan ese tipo de problemas, no se habla tan abiertamente de la ansiedad, entonces creo que es importante validar, que es importante estructurar y que es importante entender que hay que ayudar a que esa persona que ha llegado a ese momento de su vida intente transitar esta etapa ahora que le toca y que tiene la suerte de poder vivir de la mejor manera posible. Bueno, uno de los temas de la conversación que hemos tenido hoy con Diana Martín es plantear desde las diferentes generaciones, cada una de ellas realmente tiene un escenario particular. Si bien la ansiedad tiene el mismo nombre en cualquier etapa de la vida, hay maneras, ¿sí?, de tratarlas en cada una de las generaciones. Lo más importante que nos llevamos hoy también, Vanina, oyentes, Diana, ya esto es algo que planteamos desde lo que hemos venido conversando, y es que no hay edad para ir a una terapia, no hay edad para sentir ansiedad, no hay edad para sentirse afligido por una situación de estas, ¿sí? No hay que plantearse que es que como somos adultos no tenemos derecho a sentirnos ansiosos. No, para nada. No hay edad para sentirse de esta forma, desde que somos niños hasta que somos adultos mayores. Me encanta, abrazo esa idea, abrazo la idea de que no hay edad, no hay edad, es verdad. ¿Y por qué no? ¿Y por qué alguien dice que eso está bien, está mal? No, abrazo esa idea, afirmo, completamente. Bueno, esto es un tema clave, ¿no? Y sé que hemos estado hablando. Normalmente tenemos invitados internacionales, y, bueno, siempre conversamos, hacemos un despliegue en este tema, que por muy común que parezca, es importante que ustedes sepan y recuerden siempre, ya lo mencionamos, lo volvemos a mencionar, que es nuestro espacio de conversación con expertos, especialistas en psicología, no sustituye la terapia. Esto lo decimos porque cada proceso es distinto, particular, y si ustedes están pasando por una situación de esta, es bueno que consideren la terapia como su espacio real, tangible, para llevar este proceso, ya que este es un espacio muy de conversación, si bien sirve mucho como contexto, es importante claramente enterarnos de temas y mucho más si hay expertos
que nos pueden contar a fondo de qué se tratan cada uno de los temas. Pero hay que tener en cuenta, evidentemente, que los casos no deben ser generalizados porque cada proceso es diferente. Diana, ¿cuáles son tus redes sociales, tu sitio web, espacios en donde podamos conocerte un poco más y conocer lo que compartes según tu especialidad? Bueno, pues realmente me estoy moviendo mucho por Instagram. Mi Instagram es Diana Martín Psicóloga. Y he creado un podcast también. Tengo un podcast en Spotify y en Apple Podcast que se llama Desde la Crisálida. Es verdad que tengo pocos episodios todavía, pero es un podcast que lo saqué en septiembre de 2022 porque mi intención era también acercar un poquito y como tú bien dices, todo lo que se divulga en redes, que a veces hay mucha confusión, no es terapia, ¿no? Pero es verdad que es contenido psicoeducativo que te puede ayudar un poco a ver qué te puede estar pasando y que te pueda ayudar quizás a dar el paso, ¿no? De pedir ayuda. Entonces, ese podcast que creé es un podcast en el que hablo de salud mental, pero además los episodios impares abordo las etapas de infancia y adolescencia y los pares cuestiones de la etapa adulta. Entonces, también va un poco en relación también con todo lo que estamos hablando aquí. Me gusta mucho que el abordaje, ya que tengo formación en todas las etapas, intentar cubrir todo lo posible. Entonces, bueno, aquellas personas que quieran conocerme un poco más y ver lo que divulgo, les estaré esperando en estas plataformas encantadas. Muy bien, gracias Diana por esta participación y por toda esta conversación amplia acerca de la ansiedad. Tuvimos para las personas que nos escucharon desde las plataformas 2 entregas, allí los 2 capítulos divididos en YouTube está completo. Aquí nos pueden ver, bueno, las personas que hoy nos están mirando, gracias por estar allí en la sintonía de nuestro podcast Psicología Contigo. Abordamos entonces las diferentes etapas de la vida, ¿sí? Y esperamos que, bueno, ya que nos mencionas también en lo de tu podcast, pues podamos contar, ¿por qué no?, en un futuro con una colaboración con Desde la Crisálida. También gracias por la compañía, a ustedes oyentes, gracias por estar siempre acá con nosotros. Los invitamos a que estén conectados con nuestro contenido en el sitio web lamentesmaravillosa.com. Recuerden que los episodios de nuestro podcast son publicados cada viernes a las 19 horas España, hora peninsular, y a las 18 horas en la zona de las Canarias, ¿no? De donde es nuestra invitada, que ya lo estuvimos conversando con ella extra micrófono. Ella está en Madrid, o sea, en la hora peninsular, pero en la zona de las Canarias, allí una horita menos. No olviden que estamos en las plataformas Google Podcasts, Evox, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music también, y en el canal de YouTube lamentesmaravillosa.com, desde donde ustedes pueden vernos en esta oportunidad. Un abrazo grande y esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad. Hasta entonces.